La selección uruguaya, al ver su palmarés, uno queda impresionado por la cantidad de títulos. Esto hace ver a Uruguay como una potencia futbolística, pero lo cierto es que esa grandeza va quedando solo en el pasado, ya que desde hace 30 años, Uruguay, poco a poco, se ha convertido en una selección mediana. Y no lo digo con el fin de ofender a ningún uruguayo, sino porque estaba viendo la historia de la selección uruguaya y me di cuenta de que antes era la potencia a nivel mundial, con menos de 3 millones de habitantes en esos años. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el fútbol uruguayo ha decaído? Veremos en este video sobre los torneos donde esta selección antes era grande, pero se fue apagando a medida que el nivel de otras selecciones iba aumentando. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal para que juntos lleguemos a los 1000 suscriptores. Ahora sí, empecemos. Ejemplos muy claros. En la Copa América, Uruguay junto a Argentina tienen 15 copas cada uno, y uno se pregunta ¿por qué tienen tantas? La respuesta es fácil. Uruguay viene jugando este torneo desde 1916, mientras que el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. Uruguay ya tenía su primera copa. Los uruguayos, al igual que los argentinos, muchas veces presumen de los europeos sobre que tienen más títulos. Por ejemplo, Italia es una potencia futbolística, pero solo cuentan a nivel regional con 2 Eurocopas, pero no se pueden comparar, ya que la Eurocopa se hace cada 4 años desde 1960, mientras que la Conmebol solo entre 1916 a 1967 organizó 29 ediciones y en total con la de 2024 llegará a 48 ediciones. Para cuando Italia logró su primera Eurocopa en 1968, Uruguay ya tenía 11 campeonatos sudamericanos. Solo vean esta imagen, como cada año seguidamente se organizaba la Copa cada vez que quería hacer la Conmebol, y en esas primeras décadas solo participaban entre 3 a 6 selecciones, y algunas de ellas, como Ecuador o Colombia en esa época, ni liga profesional tenían. Pero a partir de 1975, el torneo se reorganizó y pasó a llamarse Copa América. Desde ese momento se han hecho 18 ediciones, donde Uruguay ha ganado las de 1983, 1987, 1995 y 2011, aunque en el formato de 1987 era muy malo, ya que el vigente campeón de ese momento, que era Uruguay, ya empezaba desde semifinales. Literalmente, Uruguay ganó esa copa jugando solo 2 partidos, ganándole 1-0 a Argentina en semifinales y a Chile 1-0 en la final. Su último título fue en 2011, con esa gran generación de Suárez, Cavani y Diego Forlán, pero en las ediciones de 2015, 2019 y 2021 se fueron en los cuartos de final y en la de 2016 en fase de grupos tras perder ante México y Venezuela. Como vimos, Uruguay en Copa América ha decaído. 11 de sus 15 copas las ganó entre 1916 a 1967, cuando se llamaba Campeonato Sudamericano, pero desde que el torneo agarró seriedad en la década de los 90, Uruguay en 30 años solo ha ganado 2, mientras que Brasil, por ejemplo, ganó 5. En los mundiales les pasó igual. En 1930 organizaron el primer mundial de la historia y lo ganaron jugando 4 partidos en total, venciendo a Argentina en la final, pero en 1934 y 1938 no participaron. En 1942 y 1946 no hubo mundial por la guerra, pero en 1950 regresaron después de 20 años y les tocó un grupo súper fácil, ya que sus rivales se retiraron menos Bolivia, y con esto fue suficiente, ya que Uruguay aplastó a Bolivia 8-0, avanzando a la siguiente ronda, donde empató con España, le ganó a Suecia y en el último partido dio el golpe más grande a Brasil, el famoso Maracanazo, venciendo al anfitrión 2-1 y así ganando su segunda Copa del Mundo. Esto era increíble en su momento. Uruguay, con solo 2 participaciones, ya había ganado 2 mundiales. Parecía que el mundo conocería una potencia gigantesca en fútbol, pero pareciera que tras ese partido Brasil despertó y Uruguay se estancó, ya que en el Mundial de 1954 llegaron a semifinales, pero Hungría, otra potencia de la época, les dio su primera derrota por 4-2 y en el partido por el tercer lugar perdieron ante los austriacos. Fue a partir de aquí que se vino una época muy mala para la selección uruguaya, ya que en el Mundial de 1958 no clasificaron y en 1962 se fueron en fase de grupos. Para el Mundial de 1966 lograron clasificar debido a 2 empates y una victoria sobre Francia. Ya en los cuartos de final, Alemania los eliminó, ganándoles 4-0. Para México 70 se dio una gran participación, ya que Uruguay, después de 16 años, logró llegar a semifinales, pero perdió ante el futuro campeón, el Brasil de Pelé, y luego perdieron el partido por el tercer lugar ante Alemania. A partir de aquí se vinieron 40 años malos para Uruguay en los mundiales.
En 1974 se fueron en fase de grupos con un solo punto y 0 victorias. No clasificaron al Mundial de 1978 y 1982. Ya en los octavos, Argentina, el futuro campeón, los eliminó, siendo una participación mala, con 2 derrotas, 2 empates y 0 victorias. En Italia, 1990, pasaron la fase de grupos con una sola victoria ante Corea, y en los octavos de final, Italia los eliminó 2-0. No clasificaron a los mundiales de 1994 y 1998. Para Corea y Japón 2002 se fueron en fase de grupos también, y en 2006 los eliminó Australia en el repechaje. Hasta aquí, malos momentos para la selección. Para el Mundial de 2010 sería un gran momento para los uruguayos, donde al vencer a Ghana en ese partido de cuartos de final en penales, llegaron a semifinales después de 40 años, pero los eliminó Países Bajos, y luego perdieron otra vez el partido del tercer lugar ante Alemania, pero dando una muy buena participación. En 2014, a pesar de perder en el primer partido ante Costa Rica, se repusieron, ganándole a Inglaterra e Italia, pero en los octavos de final los eliminó Colombia. En Rusia 2018 lograron llegar a los cuartos de final, pero en Qatar 2022 se fueron en fase de grupos otra vez, al igual que en 2002. Uruguay nunca más volvió a ganar un mundial, a diferencia de sus vecinos Brasil y Argentina, que se convirtieron en los monarcas de Sudamérica. En la Copa Confederaciones solo fueron 2 veces, en 1997 y 2013, en ambas quedaron cuarto lugar sin poder ganar el título. Curiosamente, en esas 2 ediciones en las que participó, el campeón fue Brasil. En Juegos Olímpicos, Uruguay ganó 2 medallas de oro, las de 1924 y las de 1928, las cuales fueron organizadas por la FIFA como torneos mundiales, antes de la creación del verdadero mundial, y son las otras 2 estrellas que Uruguay se pone en el escudo. Aquí Uruguay sí desapareció del torneo, ya que han pasado casi 100 años desde que ganaron su primera medalla. Nunca más volvieron ni siquiera a ganar una de bronce. Al contrario, México, Brasil, Argentina, Nigeria o Camerún sí ganaron medallas de oro en los últimos 30 años. Su selección sub-17 solo ha participado en 6 mundiales de 18 organizados, 2 veces se fueron en fase de grupos, 3 en cuartos de final, y su mejor participación fue en 2011, donde llegaron a la final, pero la perdieron ante México por 2-0. Y cabe mencionar que en los mundiales sub-17 de 2015, 2017, 2019 y 2023 no clasificaron. En categoría sub-20 han ido a 16 de 23 mundiales, donde llegaron a 2 finales y ambas las perdieron, a comparación de Argentina, que tiene 6 mundiales sub-20 y Brasil 5. Y por último, a nivel de clubes, en Copa Libertadores, Uruguay tiene 8, 5 ganadas por Peñarol y 3 por Nacional, siendo la última vez que un club uruguayo ganó una Copa Libertadores en 1988. Desde ese entonces han pasado ya 34 años y ningún club de Uruguay volvió a ganarla. Es más, en ese tiempo, su última buena participación fue en 2011, cuando Peñarol llegó a la final y la perdió ante Brasil. Es más, hasta México, en 15 años participando en Copa Libertadores como invitado, llegó a 3 finales. Y en Copa Sudamericana, ningún club de Uruguay la ha ganado, a pesar de que el torneo se juega desde 2002. Hasta la Liga Peruana ganó una Sudamericana en 2003, y hasta la Liga Mexicana como invitado llegó a 3 finales sudamericanas, ganando una en 2006, y Uruguay ni siquiera ha llegado a una final. Como pudimos ver, el fútbol de Uruguay, a medida que pasaron los años, decayó bruscamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras Uruguay como una potencia hoy en día, o es ya una selección que solo vive más por las glorias del pasado? Déjamelo saber en los comentarios. Espero les gustara el video. Si es así, deja tu like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video.